Dixo Daily presenta La Vuelta al Mundo en unos minutos. It's a clash between barbarism and civilization. A dangerous world of chaos, death and destruction. A la internacional fascista. Yes, she can. Con Nacho Montes de Oca. Bienvenidos a otro vuelo de El Globo, y hoy vamos a hacerte una actualización de lo que sucede con la guerra de Ucrania, que sea porque otros conflictos lo están tapando o porque quizás hay mucha gente que está agotada, no le está prestando demasiada atención y sin embargo pareciera que está entrando en una etapa definitiva. Quizás la solución a esta guerra que inició en el 2014 con la primera invasión ordenada por Putin a Ucrania y que se continuó el 26 de febrero del 2022, quizás ahora estemos empezando a entender finalmente cómo van a quedar alineados las piezas en este tablero. Y algunos creen que todo tiene que ver con Trump, y no. Muchas veces Trump son los comerciales dentro de un programa de televisión. Es lo que nos distrae. Y vamos a empezar a explicar por qué. Porque en estos días se está cumpliendo un ultimátum que le transmitió la Casa Blanca a Zelensky y a su gobierno. Le ha dicho que si no llega a un acuerdo, si no acepta tanto la propuesta de cese del fuego como el acuerdo por los recursos naturales, se va a salir de esta guerra. Básicamente dijo, nos vamos a dedicar a otra cosa, lo cual sería una derrota temprana, pero también muy fuerte contra Trump, que afirmó poder resolver este conflicto en un día. Pero también sería un golpe durísimo para Ucrania, porque decir yo ya no quiero tener nada más que ver con este conflicto significa dejar de apoyar a Ucrania cuando está siendo agredida por lo que quizás hasta hace poco era la segunda potencia global, y hoy puede ser la tercera o la cuarta, pero Ucrania es muy pequeña frente a Rusia, siempre va a ser muy pequeña frente a Rusia. Entonces dejarla librada a su suerte es una forma de apoyar a Vladimir Putin y sus intentos. Las últimas novedades fueron que, y esto lo hicieron circular, digamos, hay un método que es filtrar a la prensa, en algunos lugares le llamamos un globo de ensayo para probar hasta qué punto es aceptable. El gobierno de Trump filtró una propuesta, lanzó un globo de ensayo, diciéndole a Ucrania que tenía que aceptar por lo menos, cederle la península de Crimea a Rusia. Recordemos que la península de Crimea fue el primer objetivo de la invasión del 2014. Como propuesta de término medio, que tendría que aceptar además ceder el control de los territorios conquistados en el 2022, es decir, los 4 oblast, Zaporilla, todo Gerson, Donetsk y Luhansk y algunas partes de Kharkiv, algo así como 100.000 kilómetros cuadrados. Incluyendo las zonas que están todavía libres, o sea, en manos de Ucrania, tendría que cedérselas a Rusia. Todo esto para un cese del fuego. Y que además, y en las últimas horas surgió una nueva propuesta que es igual de entre alocada y perversa. Y es que la central nuclear de Zaporilla, con sus 6 reactores nucleares, la central atómica más grande que tiene Europa en este momento, quedaría, según la propuesta de la Casa Blanca, como territorio neutral, pero manejada por los Estados Unidos. Es decir, que no solamente tendría que entregarle su territorio a Rusia, sino que además su principal fuente de energía a los Estados Unidos. Y además, firmar un acuerdo para la cesión de recursos naturales de Ucrania, ahora por valor de $100.000 millones, pero además la gestión de todos los recursos naturales restantes. ¿Sí? Más allá de los 100.000 millones, todo lo otro, un consorcio formado por una mayoría norteamericana, consorcio con 5 directores, 3 de los cuales serían norteamericanos, designados por el gobierno norteamericano, y 2 del gobierno ucraniano. Y ese órgano tendría la potestad no solo de decidir cuáles son los recursos que van a ser asignados a las empresas, es decir, si hay la mayoría norteamericana, te puedes imaginar que no van a ganar las empresas chinas, sino que además tendría el poder de veto para toda aquella venta o cesión de recursos a terceros países. Es decir, que si mañana viene el gobierno de Lesoto, de Corea del Sur o de Uruguay
y decidiera explotar una mina de litio, y los norteamericanos dicen, no me gusta la idea de ver uruguayos. No. Ese es el poder que está pidiendo Trump. Entonces, esto está diseñado para un no. Un no que no solamente porque Zelensky dijo que no va a ceder tierras ni que va a ceder ninguna parte de la soberanía de Ucrania, que por algo lucharon, que por algo llevan muchos años luchando. Los últimos 3 años, recuerden, vienen luchando como pueden, desgastando a la segunda potencia del mundo. Y ahora después te voy a contar algo sobre eso. Y lo que dicen es, no luchamos por nada. ¿Qué hacemos con nuestros muertos? ¿Qué hacemos con los 20.000 niños secuestrados en Rusia? ¿Qué hacemos con los 350.000 personas que desaparecieron de los registros y están en Rusia retenidos? O sea, ¿todo el sacrificio va a ser por nada? Trump sabe que va a decir que no, y entonces un poco lo que todos sabemos es que todo parece diseñado para decir, bueno, evidentemente Ucrania no quiere la paz, entonces me voy a recostar en el pecho de Rusia, o Trump recostándose en el pecho de Putin, porque claro, Ucrania no quiso ceder a sus pretensiones. ¿Qué es lo que se le pide a Rusia? Así como se le pide a Ucrania, ¿qué se le pide a Rusia? Nada. Exactamente nada. No se le piden recursos naturales, no se le pide que no integre ninguna organización de defensa, como se le pide a Ucrania que no entre en la OTAN. No se le pide que se retire, como se le pide a Ucrania que se retire para poner una fuerza internacional en la zona de contacto con las tropas rusas. No se le pide nada. Es más, hasta se le ofrece levantar las sanciones. Y entonces, si sabemos que todo esto es un movimiento inútil, estúpidamente inútil, porque si además vos sabés que te van a decir que no, porque con preguntarle a cualquier ucraniano que te va a decir, porque la Constitución no lo permite. La Constitución no permite enajenar los recursos naturales ni ceder territorios. Artículo 2. El artículo 2, o sea, empezás a leer la Constitución ucraniana y te das cuenta que es imposible lo que están pidiendo. Entonces parece una propuesta diseñada específicamente para que los ucranianos digan que no y los rusos queden como víctimas de la intransigencia ucraniana. Entonces no es por ahí donde se está decidiendo la guerra. Y te voy a contar algo. La guerra se está decidiendo en el campo de batalla y en Rusia. Ya no tanto en Ucrania. En Rusia está ocurriendo un fenómeno muy particular. La economía se está degradando a un punto sin límites. Hay inflación, ya está llegando al 11% y apunta a que sea del 12%. Estamos en el mes de abril. Se suponía que la inflación este año iba a ser del 6 o el 7%, ya está en el 11%. El rublo sigue cayendo. Las reservas se siguen agotando. El petróleo y el gas, la principal fuente de ingreso, el 40% del presupuesto ruso, está a la baja en los precios internacionales, entonces cada vez reciben menos dinero. Encima va a haber una recesión y China por la guerra comercial con Estados Unidos, va a consumir menos petróleo, con lo cual los rusos van a recibir menos dinero de su principal comprador. Y también están pasando cosas. Porque, por ejemplo, en los últimos ataques que hizo Rusia contra Ucrania, ya se confirmó un dato. El 82%, y escuchen esta cifra, el 82% de los vehículos que llevaron a los rusos al frente son vehículos civiles. Autos comunes, con alguna chapa de refuerzo, alguna red antidrón, las bujankas, las famosas camionetas turismo, que también con algún blindaje improvisado se usan para tratar de llegar al frente, son destrozados. Imagínense, un vehículo diseñado para la guerra tiene hasta 1 centímetro de blindaje. Estos llevan chapas de aluminio, de hierro, de a lo sumo 6-7 milímetros. Con lo cual, apenas llega un dron, una bomba de artillería, los que están adentro perecen. Están usando motos como si fuesen una caballería motorizada, como se vio en Zaporizhia. Entre 60 y 70 motos lanzadas contra las trincheras ucranianas. El resultado no llegó ninguna. Casi ninguno sobrevivió de los atacantes. Rusia está al límite. ¿Y qué tiene que ver con lo que te decía antes? Y es que pareciera confirmarse aquella idea de que Trump está tratando de salvar al último momento a Putin de un momento de colapso en donde ya no le queden más hombres, ya no le queden más autos, ya no le queden más recursos para seguir atacando. Que avanza seguro. Por ahí avanza 1 kilómetro en una semana. A veces avanza 2, pero pierde también 1 kilómetro con los contraataques ucranianos. Y está gastando hombres como si le sobraran. Acaba de llamar a 160.000 soldados más al frente. 160.000. Excepto que me escuchen desde Estados Unidos o México,
ninguno de sus ejércitos tiene tantos hombres. Es decir, en una sola llamada, Putin está gastando más que todos los ejércitos de América Latina o de Europa. Para que se entienda, Putin está usando hombres para avanzar, está utilizando vehículos civiles, motos, porque llegó a un punto de colapso y lo que intenta ahora Trump es equilibrar, dejando de apoyar a Ucrania. Es triste tener que contarlo así, porque los ucranianos van a seguir luchando. No les queda otra. Lo que sucede en los territorios ocupados es atroz. Ya te conté de los secuestros. Hay una Gestapo funcionando dentro de los territorios ocupados. Matan a la gente, los violan, les quitan sus propiedades. Es por eso que cerca del 70% de la población que vivía en los territorios que hoy ocupó Rusia huyeron hacia el oeste. Entonces los ucranianos van a seguir luchando como lucharon ese 26 de febrero cuando todavía no tenían el apoyo ni de Europa, ni de Estados Unidos, ni de nadie. Con el mismo fervor, ya no patriótico, sino de supervivencia, que hizo que pudieran detener a los rusos en las puertas de Kiev. Insisto, y en ese momento no tenían apoyo de nadie. Ahora los apoya Europa. Europa decidió que los va a apoyar, pero hasta donde puedan, porque también se juegan su futuro. Y al menos van a poder resistir con Europa. La guerra va a seguir. Pero el final se empieza a adivinarse. Hay un punto en el que Europa sabe que lucha por su supervivencia, al igual que Ucrania. Hay un punto en el que Rusia va a tener que admitir que no puede seguir avanzando. Te voy a tirar el último dato. El último mes ya salieron las cifras. Rusia avanzó 270 kilómetros cuadrados. Cualquier capital de país tiene esa superficie. Está perdiendo por día un promedio de 1.200 soldados. Haciendo una proyección matemática para lo que le resta tomar de Ucrania, debería gastar aproximadamente 8.7 millones de hombres, entre muertos y heridos, y le llevaría por lo menos 7 años más. Rusia no tiene ese tiempo. Ucrania tampoco lo tiene, pero no tiene alternativas. La única que tiene alternativa es Rusia. Pero para eso tiene que deshacerse de Putin. Ese es el fin de la guerra. Esto es una guerra de autor. Es como esas recetas de los chefs. Desaparece el chef, la receta también. Puede haber versiones, pero nunca vamos a hacer esa guerra. Ese es el fin de la guerra. Es el único concebible. Entregar partes de Ucrania sería admitir que es válido destrozar un país para quedarse con una parte. Y eso es inadmisible. Eso no es un final posible. Y no va a suceder. Por lo menos los ucranianos y los europeos no lo van a permitir, a pesar de Trump. No es una profecía, es una realidad. Ucrania va a seguir resistiendo. Nos guste o no nos guste, nos parezca racional o nos parezca irracional. Y cierro con esto. Ya lo he dicho alguna vez, pero lo voy a repetir. En el campo dicen que si no querés que el perro te muerda, no lo acorrales. Y Ucrania está acorralada por los rusos. No va a dejar de morder. Mi nombre es Ignacio Montes de Oca, esto es El Globo. Me puedes encontrar en X en Nacho MDEO o en Blue Sky como Nacho Montes de Oca. Y ahí vas a tener algunos de los datos que te voy dando con las fuentes y con los links para que entiendas que la realidad va más allá de las puestas en escenas de personas que dicen que pueden terminar la guerra en un día, cuando en realidad depende de los que están poniendo el pecho en el campo de batalla. Nos encontramos en la próxima. Gracias. Una producción de Dixo.